Es un documento legal y además es requisito esencial la receta doble o la receta archivada para la provisión de determinados medicamentos. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros por ahí escuchamos medicamento de venta libre. Medicamento de venta libre no quiere decir que se vende en un kiosco o en un supermercado. Los medicamentos se deben proveer siempre en las farmacias. Eso porque son medicamentos, pueden traer consecuencias. Entonces siempre se tienen que tomar bajo supervisión médica o ser indicados por un profesional. No todos los profesionales pueden recetar medicamentos. Los psicólogos, por ejemplo, no lo pueden hacer, los odontólogos algunos medicamentos, y los médicos, bueno, de acuerdo a su especialidad, determinados medicamentos. El problema que nosotros tenemos en nuestro país en general, y esto está constatado por investigaciones, es que nosotros hacemos uso y abuso del consumo de medicamentos que van desde medicamentos que pueden atacar el dolor, migrañas y dolor de cabeza u otros dolores musculares, hasta antibióticos. Y eso es absolutamente peligroso por las consecuencias, pero además es contraproducente. En el caso de los antibióticos, cuando uno los toma sin necesidad, lo que hace es crear resistencia en los organismos que están destinados a ser atacados justamente por estos antibióticos, y entonces cuando de verdad tengamos una infección y necesitemos un antibiótico, probablemente en lugar de tener un antibiótico liviano o de mediana efectividad respecto de otros que son de amplio espectro y son mucho más complejos y que también tienen efectos secundarios, vamos a tener que ir directamente a los antibióticos mucho más serios respecto de la aplicación. ¿Por qué? Porque nosotros mismos estamos creando esa situación de que después los antibióticos no cumplen el efecto para el cual han sido pensados, diseñados, estudiados, probados con innumerables estudios para saber en qué condiciones deben proveerse, con qué dosis, en qué casos no, porque hay situaciones en las que no se puede consumir determinados medicamentos. Entonces esto es una cuestión muy seria, muy seria. Yo realmente cuando tomé conocimiento a raíz de los comunicados de los colegios profesionales y escucho que esta persona que claramente no puede tener la cantidad de medicamentos que tenía para consumo personal, son medicamentos psicotrópicos, son peligrosos, producen consecuencias muy graves, generalmente forman parte de lo que nosotros los abogados conocemos como drogas de violación, porque justamente al ser tan fuertes y la persona perder el sentido, muchas veces pasa que se utilizan para inducir el sueño o el estado de somnolencia y en algunos casos hasta la pérdida de conocimiento, y después las personas se despiertan y no tienen ningún recuerdo de lo que sucedió, y generalmente pasa eso, ¿no? Que son las conocidas como drogas de violación. Sí. Pero doctora, perdón, esto que sí, están mencionando para muchos puede parecer de película, ¿no? De cine, de un guión de televisión, pero sin embargo usted como abogada ha conocido causas donde justamente se haya utilizado este tipo de medicamentos. pero eso lo sabemos todos los abogados de la Argentina, que vive pasando, que se hace eso justamente, que las víctimas de abuso sexual relatan que estaban tomando una bebida, que jamás accedieron a tomar ningún medicamento, y por las consecuencias que se dan después, y en algunos casos surge de los análisis, se detecta que les proveyeron un medicamento, un psicotrópico, un hipnótico, y que por eso justamente la provisión de ese medicamento tenía por objeto vulnerar las defensas de la víctima y de esa manera permitir el abuso. Eso es una cosa, te diría, horrible pero cotidiana. Y justamente, a ver, ¿por qué se da? Se da porque evidentemente hay gente que puede hacer lo que ha hecho este señor. Este señor se presentaba con recetas apócrifas porque no correspondían a ningún médico, a ninguna orden o intervención de un profesional, y resulta que compraba, que es lo que llamó la atención, escuché yo ayer la nota, llamaba la atención la cantidad, porque por la potencia del medicamento normalmente se receta una caja por mes, decía ayer la farmacéutica que hablaba,
y nos damos con que este señor tenía recetas por 2 cajas, las compraba y las pagaba de contado, supuestamente con la receta archivada, y resulta que nos enteramos que el médico no estaba proveyendo ese medicamento, la firma no era de él, el sello tampoco era de él, y acá hay mucho más que una simple falsificación de una receta. Yo quiero creer que a lo mejor el tema de que no se haya detenido a esta persona y se la haya liberado tan rápido responda a una estrategia de investigación, porque es indudable que los fiscales que intervienen no pueden pensar que alguien pueda hacer acopio de estos medicamentos simplemente para consumo personal. Acá evidentemente hay una reventa de esos medicamentos, hay un mercado al cual este señor está apuntando, porque de esa manera le conviene comprar los medicamentos, pagarlos de contado en la farmacia, y después hay que ver a quién se los vende y a qué precio se los vende, y quiero creer que es una estrategia de investigación, reitero, y no que se trate simplemente de que no se ha tomado en cuenta la gravedad del hecho, ¿no? O sea, para mí está configurado un delito mucho más grave que la simple falsificación de una receta. Bueno, justamente en nuestro sistema legal, doctora, ¿cómo se encuadra el delito en el que alguien sin tener facultades empieza a hacer uso de de un medicamento, sea cual sea? En este caso hablamos de un hipnótico, pero podría ser cualquier otro, y además que es desde el origen de la obtención del mismo ya hay una actitud, digamos, delictiva, digamos, el hecho de falsificar una receta para conseguirlo y a partir de ello administrarlo, comercializarlo y demás. ¿Cuáles son el marco, digamos, cuáles son los puntos del marco legal argentino que se violan? A ver, en el Código Penal nuestro, que es ley nacional, porque el Código Penal es donde se encuentran tipificados los delitos. Y después esos delitos se aplican en todo el país conforme a los códigos procesales de cada provincia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Puede variar la forma en que se sustancia el procedimiento, conforme al código procesal de cada provincia. Pero el delito y los elementos del tipo penal son los mismos en todo el país. Para mí, esta conducta a la que hacemos referencia, con esta situación que se detecta hasta en forma aleatoria, porque no responde a una investigación, acá la detectan los colegios profesionales, los farmacéuticos advierten que se estaba consumiendo mucha más cantidad de este psicotrópico en nuestra provincia que antes, y a partir de allí se hacen las denuncias. Bueno, en el título 7º del Código Penal, que trata los delitos contra la seguridad pública, en el capítulo 4 se trata específicamente los delitos contra la salud pública. Y ahí encontramos, esto para que recordemos, cuando hablábamos el año pasado en pandemia del artículo 202, del artículo 205 y la posible incursión de los que se negaban a permanecer en aislamiento preventivo y obligatorio, y la posibilidad de que hubieran incurrido en los delitos previstos o en los tipos previstos en el 202 o en el 205, hablábamos de la transmisión de una pandemia, de no evitar la propagación y demás. Puntualmente en el artículo 204 quinquies, que es el 204 quinta parte, el artículo 204 tiene 5 partes, se habla de que podría corresponder la prisión de 6 meses a 3 años al que sin autorización vendiere sustancias medicinales que requieran receta médica para su comercialización. ¿Esto qué pasa acá con esta situación que es un poco paradojal, la verdad? Entre todos los delitos que están acá previstos en el título 7 y en el capítulo 4, el farmacéutico que expide un psicotrópico que requiere para su venta receta archivada o doble receta y no lo hace así, está incurriendo en un delito. Pero resulta que la persona que lo estafó, que lo engañó, que hace usurpación de títulos y honores porque falsifica la matrícula y la firma de un médico y le lleva una receta para comprarle un psicotrópico, resulta que esa persona solamente incurre en el delito de falsificación de documentos. Es realmente imposible de creer, por eso es que yo pienso, a lo mejor la forma en que se ha tratado este caso puntual responde a una estrategia de investigación de la Fiscalía, que resolvieron liberar a esta persona para ver en definitiva qué es lo que hace con los medicamentos, a quién se los vende, a ver si se puede llegar a detectar para quién trabaja, si hay más personas que hagan lo mismo.
porque en rigor de verdad es un delito muy grave. Esta persona no puede invocar que tiene 10 cajas de psicotrópicos que ha comprado con recetas falsas para consumo personal. Claramente las tiene para vendérselas a otra persona o para consumo de otras personas, a lo mejor sin venta, sino como preparativo para cometer delitos más graves todavía. No creo yo en que pueda haber la inocencia por parte de los fiscales respecto de una situación así, ¿no? Yo creo que la situación es muy grave. Quiero confiar en que ha sido así, advertida por los fiscales o por el fiscal interviniente en este caso, y que vamos a tener mayores novedades de este caso, porque de verdad es muy grave. La verdad que sí. ¿Y todo esto es del ámbito de la justicia provincial o también hay delitos que estén dentro de esta situación enmarcada tal vez en la justicia federal? Y lo que pasa es que en realidad lo que determina la actuación o la competencia de la justicia federal se trata en cuestiones puntuales y que están determinadas por situaciones como, por ejemplo, que intervenga en el caso estamos hablando de provisión de drogas y provisión de remedios, que vinieran, por ejemplo, dentro de un plan nacional, que intervinieran personas de distintas provincias y que estuviéramos frente a una asociación ilícita, por ejemplo, que se dedica a esto, que la falsificación de los medicamentos o de las recetas tuviera respaldo con alguna obra social nacional, distintos supuestos que podrían habilitar. No nos olvidemos que la justicia federal siempre va a ser de excepción. Es decir, que si nosotros tenemos un delito que se comete en Jujuy, lo normal, lo natural va a ser que la competencia sea de la justicia ordinaria, que así se llama la justicia provincial, sea civil o penal. Y solo en forma extraordinaria entraría la competencia de la justicia federal, no solamente por el hecho de ser remedios y de afectarse la salud pública. En rigor de verdad, a mí me parece que justamente el tipo penal acá es el 204 quinta parte del Código Penal, y me parece que en cuanto a la competencia no hay duda que el fraude se realiza en la provincia de Jujuy, en farmacias de Jujuy, falsificando la matrícula, la firma y la prescripción de un médico de Jujuy. Entonces, yo no tengo dudas en cuanto a la competencia, que es la de la justicia provincial. Ahora, a mí lo que me resulta es que me resulta llamativo que ante esta situación simplemente la imputación a este presunto delincuente sea simplemente la falsificación de la receta y que estemos desconociendo las otras aristas que pueden estar acá, especialmente el hecho de que nadie puede tener 10 cajas de un medicamento para consumo personal. Sí, las tiene para vender. Las tiene para vender. Bueno, entonces hay que ver a quién se las vende, y además, por el solo hecho de vender sustancias médicas que requieren receta para su comercialización, y él lo hace sin estar autorizado, ya está incurso en ese delito. Tal cual. Y por supuesto también planteando la situación que por ahora sería hipotética, de que esto se esté comercializando por un mercado ilegal o lo que uno habitualmente llama mercado negro. ¿Ese delito también está contemplado, digamos, en esta situación? Así es, por supuesto, claro que sí. Es que en realidad, a ver, todos los artículos que están previstos en el título séptimo hablan inclusive de aquellos que están autorizados a proveer, a fabricar, al expendio de estos medicamentos, y que en distintas circunstancias pueden llegar a cometer un ilícito, aún en el caso de hacerlo por imprudencia, por negligencia, por omisión de los deberes a su cargo. No necesariamente, por eso yo te hacía referencia a que si un farmacéutico tiene la farmacia, está habilitada, el farmacéutico es un farmacéutico matriculado como corresponde y todo lo demás, y resulta que él provee un psicotrópico que debe ser de venta bajo receta archivada, y lo hace con una receta simple o sin receta. Ese profesional está cometiendo un delito penal. Ahora resulta que quien lo induce a cometer ese delito, porque lo engaña, porque le presenta una receta falsificada, resulta que no comete ningún delito, o simplemente comete un delito de falsificación de documentos. No, es rarísimo, es contradictorio, es paradojal. Sí.
reitero, yo quiero creer que estamos ante una situación donde se ha dispuesto a avanzar en la investigación hasta obtener más elementos y eventualmente determinar si hay más personas incursas en estos delitos, ¿no? Quiero creer que esa es la intención, y no que se minimice el grave riesgo a la salud que significa. Porque aún en el caso en que fuera un médico el que provee la receta como corresponde, y el farmacéutico cambia la droga que ha recetado el médico porque no había, porque el paciente le pidió una más barata o por lo que fuera, y como resultado de esa acción se produce un daño en la salud de la persona o aún la muerte, también estamos ante el agravamiento de un supuesto penal, y se agravan las penas, el tipo penal se pone más grave. ¿Y por qué? Porque lo que se trata es justamente de delitos contra la salud pública, y la salud pública es de responsabilidad, en primer término, de responsabilidad estatal. Por eso son los controles, por eso es que los medicamentos no se deben vender en un supermercado, ni en un kiosquito, no, los medicamentos deben proveerse en las farmacias. Y el farmacéutico va a ser consultado por el paciente solo en el caso en que el remedio que ordenó, quien lo tiene que ordenar, quien está facultado para ordenar lo que es el médico, bueno, en ese caso en que no se pueda hallar esa droga, en que muchas veces inclusive los farmacéuticos hasta consultan con el profesional porque el remedio no está en existencia, porque hay demoras, porque no se está produciendo, o en el caso de remedios importados, y entonces entre los dos profesionales, entre el médico tratante y el farmacéutico, podrán evaluar la posibilidad de reemplazar esa droga que originariamente se había prescripto. Pero esto no es como que, a ver, yo estoy cansada de escuchar cuando estoy en la farmacia que viene la gente y dice, ay, ¿qué tomo para el dolor de garganta? Y los escucho a los farmacéuticos hacer, pero malabares para decirle que mejor vaya primero al médico, que el médico le diga qué es lo que tiene que tomar, y que después venga con la receta médica, y ahí se verá de todos los jarabes y de todos los remedios que se puede tomar para la tos, cuál es el que es el indicado, porque es el médico el que estudió justamente para eso, no solo para ver los síntomas, diagnosticar, sino además porque ninguna enfermedad es igual a otra, porque ningún paciente es igual a otro. Entonces, ante el mismo diagnóstico, además habrá que considerar si las circunstancias personales de este paciente, una enfermedad crónica, es hipertenso, es diabético, de acuerdo al peso y demás, va a hacer que varíe la dosis, que varíe la droga para buscar la mayor efectividad, que es justamente curarlo. Entonces no es una cuestión de que, sí, tengo tos, me voy a la farmacia y me compro el jarabe. No es así. Reitero lo primero que dije cuando empecé esta conversación, medicamentos de venta libre no quiere decir que los compro en el kiosco y los tomo cuando yo quiero.